Muy buenas, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Gracias por seguir con nosotros. Hoy abordamos el tema de la educación durante la pandemia del coronavirus COVID-19. El sistema educativo público, principalmente el público, se ve dañado, afectado por este virus. También hay alguna incidencia en el sector privado, pero tiene muchas más oportunidades para salir adelante. Este tema lo desarrollamos con el doctor Denis Cáceres, un especialista en esta área. ¿Cuáles son las evaluaciones ya que hasta hoy tienen en esta sexta semana ya de parálisis del sistema a nivel de todo el territorio nacional? Gracias por estar con nosotros, doctor Cáceres. Gracias, Chendo, por la oportunidad de abordar este tema tan importante. La verdad que el tema del coronavirus ha puesto al mundo de educación de cabeza. A nivel mundial, o sea, podemos decir que todos los sistemas educativos están parados. Algunos están empezando a retornar los alumnos, como en el caso de China, pero ya están regresando con mascarillas y están regresando con una especie de aislantes por alumno, o sea, donde cada alumno tiene su separación. Esto pareciera que es el futuro de los próximos meses de la educación. La verdad que este tiempo de la crisis ha afectado al sistema educativo por completo. Principalmente al sistema público, porque cuando hay crisis a los que más golpea es a los niños más pobres. En este caso, podemos calcular que más o menos hay 1 millón de niños que no tienen acceso a internet y a televisión por cable. Entonces, una metodología, por ejemplo, a través de Zoom o Google Classroom, Moodle, no podría llegar ahorita a todos los niños en Honduras. Estaría dejando a la mitad de los alumnos en Honduras sin acceso. Esta desigualdad no solo está pasando en Honduras, también la OSD, que es donde yo me formé a nivel internacional también, se está hablando de que la crisis está desnudando la desigualdad de los sistemas educativos, pero la crisis está haciendo que se vea más todavía, una desigualdad más estratosférica, podríamos decir, que aunque ya sabíamos que eso estaba ocurriendo, en este momento la desigualdad se está viendo más. En este caso, los alumnos del sector privado, principalmente de las escuelas bilingües, ellos están en su plataforma, se están defendiendo con sus herramientas, están en Zoom, en la plataforma Zoom, están en Moodle, en Google Classroom, tienen computadoras, tienen tablet, tienen teléfonos. Entonces, para ellos no les está pegando tanto la crisis a los alumnos, pero sí les está pegando la crisis a las instituciones privadas en el aspecto financiero, porque han tenido que despedir docentes, han tenido que despedir personal administrativo, guachimanes, las aseadoras. Entonces, podemos decir que todo el sistema entró en crisis. Entonces, por un lado, en el sistema público se está viendo que la desigualdad es más grande, y en el sistema privado lo que se está viendo es que los alumnos sí se pueden defender, pero no hay recursos para pagar los profesores porque algunos padres no están pagando porque ya perdieron sus empleos. Sí, vamos por partes. Educación pública, ¿se puede salvar? ¿Cuáles son los métodos que ustedes, los especialistas, recomiendan para que el año no se pierda? Sobre todo cuando analizamos que esta crisis arrancó cuando apenas estábamos arrancando con el año lectivo, doctor Cáceres. Sí, Chendo. La verdad que los padres de familia y los docentes y los mismos alumnos lo que han manifestado es que nadie quiere que se pierda el año. Y yo creo que eso es una buena, digamos, un buen inicio. Lo peor que podría pasar es perder el año y perder la inversión de los padres y que los alumnos entren en un rezago. Entonces ese es el peor escenario. La verdad que todos los sistemas educativos en el mundo lo que hicieron ahorita fue moverse a la educación virtual. Más que una educación virtual, es un sistema a distancia que utiliza la virtualidad y que cuando regresen los escolares entonces podrán retornar a clases normales, cara a cara con los profesores.
pero en este momento la herramienta que más se está utilizando es la educación virtual, a través de este modelo a distancia que en algún momento se tendrán que ver cara a cara otra vez el profesor y los alumnos. A nivel mundial, el primero que implementó una plataforma para que se pudieran conectar millones de alumnos fue China. Entonces, ahí podemos ver una respuesta rápida para que el año lectivo no se pierda. Costa Rica lo que hizo fue que abrió un canal educativo exclusivamente para eso. También se le va a dotar a los alumnos de tablet. Lo mismo lo van a hacer otros países centroamericanos como El Salvador. Van a dotar a los niños de una herramienta básica como es la tablet, principalmente la tablet o la computadora, y eso se convierte en un elemento igualador de las disparidades sociales entre los alumnos que más tienen y los que menos tienen. Yendo a la realidad del país, doctor Denis Cáceres, ¿cuántos jóvenes de Honduras sí podrían, bajo estos métodos de la tecnología de punta, ir a tono con la realidad que sí tiene la mayor parte de la educación privada, sobre todo la bilingüe? Sí. Así como usted dice, la mera realidad, lo más que podrían conectarse los alumnos es en un 40%. O sea, si se aplicara la educación virtual y como único método y se evaluara, o sea, de manera estandarizada, cuál es el rendimiento que se obtiene en la educación virtual, no tendríamos un rendimiento mayor del 40% de los alumnos en Honduras. El 60% de los alumnos estaría fuera del sistema educativo si solo se aplicara la educación virtual o estos métodos que se están aplicando a nivel internacional, donde la conectividad es buena, donde el hardware está disponible, o sea, el hardware, estamos hablando que son las tablets, los teléfonos, las computadoras, pero en este país no está lista la conexión de internet, no está lista la conexión eléctrica y tampoco hay un hardware para todos los alumnos en Honduras. Y está claro que aquí el beneficio al final termina siendo para quienes viven en las grandes ciudades, a nivel del Valle de Sula, de Tegucigalpa y otros sitios ya previamente conocidos del país. Hablar de un beneficio para el área rural es bastante complejo. Sí, realmente podríamos decir que si solo se aplica la educación virtual, no tiene ningún beneficio la escuela rural. La escuela unidocente que no tiene energía y que no tiene cómo conectarse estaría totalmente fuera. El aula, que le llamamos nosotros, estaría fuera. Incluso en la zona urbana hay enormes problemas, porque, digamos, si usted tiene 3 hijos y están tomando educación virtual o por esta metodología virtual, usted necesita 3 aparatos más o menos. Necesita la conexión Wi-Fi que sea fuerte, necesita que el hardware y el software sea más actualizado porque no van a soportar una plataforma pesada como Zoom, como Classroom. Entonces, también hay problemas en la zona urbana, pero estos problemas se pueden superar. El problema está principalmente en la zona rural, que hay que ser creativo, hay que inventar y hay que reinventar, ya que los mismos profesores no están capacitados para la educación virtual. Su formación docente es para la educación presencial. Sin embargo, el profesor podría hacer esta mutación en poco tiempo. Al que más le va a costar es al alumno de la zona rural que no está tan familiarizado con los aparatos electrónicos porque ha estado privado de ese beneficio. Sin embargo, se puede llegar a la zona rural, como a través de la radio principalmente, la televisión, y también con material impreso para que estos alumnos no se queden fuera. Yo quiero decirle, Chendo, que la diferencia entre un alumno de la zona urbana y de la zona rural, según el estudio de PISA que yo lo coordiné para Honduras, son 2 años de diferencia de aprendizaje. O sea que cualquier alumno de la zona urbana, le vamos a llamar un alumno promedio, le lleva entre 2 y 2 años y medio al de la zona rural. Entonces, esta brecha ahora se puede ampliar más, porque el alumno, el único elemento equiparador que tiene es el docente. Entonces, si le quitamos al docente cara a cara al alumno de la zona rural, entonces le quitamos el único elemento para poderse comparar con el de la zona urbana. Entonces, lo que dice el estudio PISA en este momento es que las brechas se podrían ampliar tanto que sería una catástrofe social, previendo de que
educación es como el único elemento de movilidad social donde se pueden equiparar los alumnos que tienen más y los que tienen menos. ¿Cuál es el protocolo ideal que recomiendan ustedes para arrancar con un beneficio propio, no solo al de la gran ciudad, sino a ese que está allá tierra adentro? Hablando sobre esto de la radio y la televisión donde estamos ahora, ¿cómo aprovechar estos vehículos? Sí, vamos a hablar de un sistema agresivo. Si quisieran hacer algo por los alumnos que menos tienen, tendrían que dotarlos de cierto hardware, que podría ser una tablet o una computadora. Eso es siendo agresivo, así como está haciendo Costa Rica, Chile, El Salvador va por ahí y la misma China. Siendo un poco más pasivo, entonces podríamos decir que si no podemos llegar a través de la internet, si no podemos llegar a través del cable TV, entonces lleguemos por la radio. Entonces, a través de la radio tenemos una cobertura aproximadamente 95 a 100%. O sea, casi toda la gente tiene una radio. Y es mejor que se llegue con un programa de radio a los alumnos que no tienen nada, que no les va a llegar nada, a que no les llegue absolutamente nada. Entonces, la radio se puede convertir en esta crisis en una gran oportunidad para que se pueda equiparar un poco los beneficios que están teniendo los alumnos de la zona urbana y los pocos beneficios que están teniendo los de la zona rural. Pero hay algo que debo mencionar muy importante, Chendo. Para poder atender los alumnos de la zona rural hay que invertir, hay que ser agresivo y hay que poner dinero, recursos frescos para poder ayudar a los alumnos de la zona rural, porque en este momento están abandonados. Ya estaban abandonados, pero cuando el profesor se le quita de frente a los alumnos de la zona rural, usted le quita el único elemento que los puede sacar adelante. Está con nosotros al banquillo el especialista en temas educativos, Denis Cáceres. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con el especialista en temas educativos, Denis Cáceres. ¿Se deben enfocar estos sistemas de enseñanza que son nuevos para nosotros, básicamente en lo básico, doctor? Y cuando le hablo eso es en referencia a las cátedras de español, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, y así ir modificando los planes a medida se va avanzando en los años de estudio. No estar con todas las asignaturas, porque ahí entramos en una confusión tremenda. Sí, Cheto, usted está en lo correcto. Cuando no tenemos al profesor cara a cara o la metodología cambia, entonces también cambia el currículum. Eso está demostrado en los estudios internacionales de que cuando cambiamos la metodología, también los currículos tienden a variar. A nivel internacional suena un poco como neoliberalista lo que voy a decir, pero eso es la verdad. Lo que importa a nivel internacional es el tema de la lectura comprensiva, que es el área de lenguaje o el área de español, el tema de matemática y el área de ciencia, que es más es una ciencia física. Esas son las tres áreas que se priorizan a nivel internacional y son las que se evalúan. Entonces, en Honduras están en lo correcto las autoridades de priorizar español, matemáticas, naturales, y está bien que también se pudiera dar ciencias sociales, pero cuando hay tiempos de crisis, entonces usted también tiene que incluir algo de arte y algo de educación física, porque los niños en este momento tienen un deterioro emocional, hay un deterioro físico porque no se están ejercitando como lo hacían antes o como lo hacen en la escuela. Y también hay que siempre tener un profesional de la psicología para que pueda trabajar la resiliencia educativa con los alumnos, porque está bien español, está bien matemáticas, está bien science, pero también hay que ayudarle al alumno con la parte socioemocional. Imagínense los alumnos que ya no pueden regresar a su centro educativo privado, es un ejemplo, porque su padre ya no puede pagar la escuela, entonces tiene que ponerlo en otro centro educativo. Ahora, con los alumnos de la zona rural,
donde su padre de familia en este momento, su padre tiene problemas para la alimentación, tiene problemas para la salud, no ha podido salir a trabajar, ha entrado en crisis, entonces esa crisis ya le pegó también al alumno. Y es ahí donde entran los profesionales de la psicología para que hagan un complemento del área cognitiva y también del área psicológica, del área emocional. Entonces también es urgente trabajar el área emocional de los alumnos para que haya un cierto equilibrio entre lo cognitivo, lo emocional y también lo físico. O sea, de vez en cuando una clase de un profesor de educación física sobre calentamiento, de cómo manejar la alimentación, algunos ejercicios básicos y que se puedan dar a través de la televisión o a través de la radio, eso también beneficia mucho a los alumnos porque están en un espacio ahorita que no es su escuela, por lo tanto no está completo todo el currículum. Y tenemos estos profesionales de la psicología, doctor Cáceres, porque ese ha sido el otro gran problema, que carecemos de los orientadores ideales para enfrentar estas crisis. Yo creo, Chendo, que sí tenemos, Chendo, yo podría decirlo con mucha propiedad. La universidad, la autónoma, tiene un grupo de psicólogos que hacen trabajo social. Hay una escuela de psicología que, bueno, yo colaboro con ellos en el área de psicometría, doy alguna cátedra de psicometría y medición educativa. Sí hay psicólogos de gran peso. Lo mismo para trabajar el área de educación física, también hay gente muy preparada en el país que perfectamente puede dar una clase en 15, 20 minutos para poner en acción a todos los alumnos en Honduras. Lo que creo yo, Chendo, que es que las autoridades tienen que buscar este tipo de personas que generalmente son profesionales ya formados, tienen su carácter y hay que acercarse a ellos porque quizás no estén en el poder, o sea, quizás no son del partido político o no están tan cerca de las autoridades, pero profesionales capaces en el país, quiero decirle, Chendo, que sí hay, en el área de psicología y en el área de educación física, así como en el área de matemática. Incluso podríamos hacer la prueba de pedirle a HRN que brinde un espacio para que un maestro de estos pueda grabar algún mensaje y ahí podemos ver de que realmente hay calidad en el país en este tipo de profesionales, pero están desconectados. O creo, cualquier profesional, por muy bueno que sea, si no está en el espacio donde pueda influir, entonces podemos hacer muy poco, ¿no? Este punto es fundamental porque la fuerza de un medio de comunicación a nivel de la Corporación Televicentro, de Emisoras Unidas, que usted me menciona, la estación líder y de mayor cobertura del país como HRN, puede ser fundamental para crear una clase única, con un mensaje que va para una generalidad en los 4 puntos cardinales del país y puede ser ideal para no perder el año lectivo, porque ya hemos entrado en esa incertidumbre a nivel de muchos sectores de la sociedad hondureña, sobre todo la de bajos recursos, la que va a la escuela pública, que no están recibiendo prácticamente la información y la asignación de carga académica como se esperó. No todo el mundo, como usted señalaba, tiene acceso a un internet que le permita al menos recibir un WhatsApp o un mensajito. ¿Cómo se está orientando la cátedra? Sí, Chendo. La verdad que los canales en los que ustedes trabajan, y lo mismo en la Corporación Televicentro, definitivamente debería dar un espacio. No sé cómo se tomará esto que voy a decir, pero este tipo de canales llega a nivel nacional. Y lo mismo las radios de esta corporación llegan a nivel nacional. O sea, aquí lo que yo veo es la gran oportunidad, la potencia que tiene un medio de comunicación de este tipo de llegar a todo el país. Entonces, aunque sea una hora en un canal televisado, una hora en una radio, se estaría haciendo muchísimo por el sistema educativo. Y puede ser una sola clase con un mensaje integrador, puede ser una clase que incorpore un contenido de lenguaje, un contenido de matemática, algo de educación física y algo socioemocional para manejar los estudiantes. Perfectamente se podría hacer 15 minutos cada uno y ahí tiene ya una clase completa. Esto que usted me acaba de decir se maneja en educación como los conocimientos integrales.
o ejes transversales, donde a través de una clase o un mensaje podemos integrar diferentes contenidos independientemente de la asignatura que estén. Y en tiempos de crisis debe hacerse así porque la vida real no funciona de manera separada. O sea, usted no va caminando por la calle y dice aquí aplico solo matemática, ahora voy a aplicar solo español, ahora voy a hacer algo de inteligencia emocional. No, usted lo vive en el mundo con problemas que tiene que aplicar todos los conocimientos de un solo y buscar una solución. Y a veces la solución puede estar más en el área socioemocional que quizás en el área cognitiva como español y matemática, pero también puede estar a la inversa. Doctor Denis Cáceres, ¿usted recomendaría modificar el calendario educativo, adaptarnos al sistema estadounidense que finalizan normalmente en junio y arrancan a finales de agosto o los primeros días de septiembre, y así se acomodaría el año lectivo actual a un nuevo ritmo? ¿Se puede o lo ve difícil por el tipo de tarea que muchos hondureños tienen, que incluso les permite a sus hijos trabajar en algunas áreas puntuales, sobre todo en el sector agrícola? Sí, Chendo. Este punto es muy importante. Mire, cuando nosotros evaluamos a nivel nacional o a nivel internacional, lo mejor que podría pasar es que todos los alumnos estén en el mismo calendario y vayan al mismo ritmo. Entonces, eso es digamos, lo ideal. Pero yo quiero decirle algo que puede pasar, y yo estoy seguro que pasaría. Si en este momento paramos el sistema educativo y decimos que lo vamos a retomar en agosto o en septiembre para ponerlos a todos en el mismo calendario, yo le podría decir que tendríamos una pérdida de alumnos aproximadamente de unos 100,000 alumnos, que una vez que estos alumnos se desconectan del sistema, entonces estos alumnos ya no regresan al sistema educativo. Entonces, en una situación ideal sería lo mejor que todos los alumnos a nivel nacional tengan el mismo calendario escolar, pero hay un precio muy pesado de pagar, y es que estaría dejando muchos alumnos desconectados del sistema educativo, y una vez que los desconecta es como que se mueran. Entonces eso pegaría directamente a los niños más pobres, porque nosotros vemos que cada vez que termina un año escolar, por ejemplo, termina en noviembre, entonces en diciembre y en enero usted pierde entre 150,000 y 200,000 alumnos, solo porque tiene 2 meses de inactividad. Esos alumnos están al borde del colapso y apenas los desconectó y ya están fuera del sistema educativo. Entonces, si el sistema se llegara a parar por 2 o 3 meses para hacer un cambio, usted perdería demasiados alumnos y eso crearía un caos en desigualdad social, porque al final quien estarían pagando serían los niños más pobres. Está con nosotros al banquillo el especialista en temas educativos, Denis Cáceres. Hacemos una pausa, ya volvemos. Continuamos al banquillo con el doctor Denis Cáceres, especialista en temas educativos. Me hablaba de la enorme cantidad de jóvenes y niños que pueden entrar en un desfase con un posible cambio, pero ya en base a los análisis que ustedes han hecho, doctor Cáceres, ¿qué está dejándonos este 2020 producto del COVID-19? Deserción, ausencias, ¿en qué promedio cuando ya volvamos en algún momento quizás de junio, julio? Porque mayo los especialistas dicen descártelo, que va a ser un mes complicado. ¿Esto nos va a generar un impacto en qué promedio en el sistema educativo público de ausencias? Sí, Chendo. Si nosotros dejamos que los alumnos se desconecten totalmente del sistema educativo, entonces lo que pasará es que aproximadamente unos 200,000 niños no van a regresar al sistema educativo. Por eso creo que las autoridades han hecho bien de utilizar diferentes metodologías para que los alumnos no se desconecten. Definitivamente siempre que hay una interrupción
ya sea al final del año, donde nos desconectamos porque el año termina, o cuando se dio el golpe de Estado, cuando se dio el MICH, o cuando hay huelgas que se prolongan entre 2 y 3 meses, estamos perdiendo a veces hasta un 10% de la población estudiantil. Entonces, en este momento podríamos tener unos de 180,000 a 200,000 niños que ya no llegarían a la escuela. Y aunque esto puede parecer una cifra muy alta, lo normal es que en un aula de 40 alumnos, cuando hay una interrupción de este tipo, hay 4 o hay 5 alumnos que no regresan. Y eso pasa, por ejemplo, cuando los niños de primer grado terminan su año, son hasta 35, 40 alumnos y a segundo solo llegan 30. ¿Cuál es el área cuál va a ser el área más dañada o del mayor impacto? ¿En dónde encontraremos la mayor ausencia? ¿Parvular? ¿Primario? ¿Secundaria? El área afectada principalmente se da en los cambios de ciclo, Chendo. Se da al inicio, que es primer grado, primero y segundo grado, ahí hay un enorme problema, hay aproximadamente un 10% de la pérdida de la población estudiantil, y en el traslado de sexto a séptimo hay un enorme problema, de noveno a décimo también hay otro gran problema. Generalmente el problema se da cuando se inicia un nuevo ciclo, y esto es en el primer grado, primero y segundo grado. Luego, cuando un alumno sale de sexto, ya no llega a séptimo, ahí se da una enorme pérdida, y cuando está de noveno a pasar a décimo, es ahí donde tenemos las pérdidas. Por eso es correcto que la educación se haya ampliado a 9 grados, o sea, educación básica, porque eso hace que sexto y séptimo no estén separados, y al estar juntos, entonces lo que ganamos es que un montón de alumnos no se vayan porque no se corta el sistema. Pero cuando ya se vuelve a cortar el noveno grado, volvemos a perder los alumnos. ¿Cómo manejar? Sí, sí, doctor Cáceres, ¿cómo manejar el tema de las tareas? El ministro Bueso ha dicho que no hay que cargar a los alumnos. ¿Usted comparte este tipo de sugerencias hacia los docentes, sobre todo para aquellos, que es una cantidad no alta, diría, que logran conectarse y mandan tareas a sus alumnos? Dos cuestiones, Chendo. Entiendo la decisión del ministro. También no es fácil ser autoridad en tiempos de crisis, pero déjeme decirle que la única herramienta que tienen los docentes para que el alumno se emocione o que el alumno haga las cosas son los puntos, y los puntos se logran a través de las tareas o de los trabajos formativos. Pero también entiendo al ministro de que no se puede hacer evaluación sumativa, ¿sí? Porque algunos no tienen acceso, y ahí se le entiende al ministro. Pero también hay que mencionarle al ministro que si un docente manda el trabajo donde se esforzó el docente para planificarlo y no hay un retorno de tareas, entonces al maestro lo ha dejado desarmado totalmente. Entonces, cuando pasa eso, el maestro está desprotegido totalmente. Sin embargo, el ministro tiene mucha razón cuando él ya sabe de que el 50% de los alumnos no va a poder mandar tareas porque definitivamente no tiene el medio para enviarlas. Pero hay otro 50% que sí puede enviarlas. Entonces, esta medida es polémica. Hacerlo o no hacerlo va a ser polémico, pero la medida lo que hace es que deja desprotegidos a los profesores y protege a los alumnos, porque en este momento no podrían mandar todas sus tareas. Pero déjeme decirle que en el sistema privado ha estado funcionando perfectamente el tráfico de tareas. El maestro está dando la clase virtual, sube los trabajos y las tareas a Google Classroom, y los alumnos tienen una fecha límite para enviarla. Y si no le envían, los profesores no le están dando los puntos. Entonces ahí el profesor todavía tiene el poder. Entonces, al momento de decirle al profesor que planifique y desarrolle clases y que les mande trabajos a los alumnos, pero que no puede esperar nada de retorno, o sea, que no va a haber un compromiso para enviar las tareas,
entonces deja desarmado al profesor. Es una opción muy polémica. Hacerlo o no hacerlo es polémico. Lo que yo recomendaría, Chendo, es sí hacerlo hasta donde los alumnos puedan. O sea, hasta donde el alumno se puede estirar y hasta donde el padre lo puede hacer, para no desarmar totalmente al profesor. ¿Y cómo encontrar la nivelación? Aquí ya me estoy yendo al futuro, cuando se vaya retornando poco a poco a la normalidad. Quizás nos podemos ubicar en el mes de agosto para encontrar un equilibrio entre aquel que recibió y el que estuvo desconectado, quizás no porque no quería, sino porque no tenía los recursos económicos, porque esta crisis del COVID, además de lo sanitario, está implicando lo económico, doctor Cáceres. Lo que usted acaba de preguntarme es la pregunta que se hicieron todos los sistemas en el mundo ahorita. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para no crear más desigualdad? Entonces, algunos lo que hicieron para no crear más desigualdad es cerrar el año lectivo y decir, no vamos a crear más desigualdad. ¿Y eso se podría dar en Honduras a nivel de la educación pública, dadas estas enormes diferencias que se podrían presentar, doctor? Yo digo que en este escenario ya no se va a dar en Honduras, porque ya las autoridades están trabajando principalmente en buscar las diferentes metodologías alternativas para que no se cancele el año. O sea, la opción de clausurar el año para que las diferencias entre los alumnos que tienen más recursos y los que tienen menos, los que tienen más y los que tienen menos, no se haga más grande, a veces es mejor cerrar, ¿sí? Pero en un país como Honduras, donde todo el sistema educativo está deprimido, entonces usted no puede cerrar. Lo que hay que buscar es una forma de conectar a los alumnos que están desconectados del área rural para que se acerquen un poco. Y otra cosa que tenemos que decir, Chendo, de manera muy sincera, y justamente esta pregunta que usted acaba de hacer es la pregunta que la OECD está contestando a nivel mundial. Cuando el sistema educativo retorne a la normalidad en Honduras y en el mundo, las diferencias entre los niños más pobres y los más ricos van a ser más abismales. Eso es lo que acaba de decir la OECD, pero no podemos desconectarnos del sistema educativo por esa situación. Lo que hay que hacer es un retorno inteligente con más inversión, principalmente en el área rural. Creo que el Estado tiene una gran oportunidad para invertir en lo que es en la conexión de los centros educativos, ponerles energía a los centros educativos, servicios básicos a los centros educativos, y así más o menos se va a ir acercando los recursos entre los niños que más tienen y los que menos tienen. Déjeme decirle, Chendo, que la diferencia entre los alumnos de las escuelas bilingües y las escuelas públicas es que las bilingües tienen recursos 4 veces más que las públicas, y esto hace que la diferencia de aprendizaje se traslade en promedio en 2 años. O sea, esa es la diferencia entre los alumnos de la escuela privada y los de la escuela pública. Y déjeme decirle que esto se agrava cuando el alumno es de la zona rural. La diferencia entre un alumno de una escuela bilingüe y una zona rural podrían ser 3 o 4 años de aprendizaje, según el estudio que hicimos con la OECD en el año 2018, que es el estudio de PISA, el Program International Assessment de los alumnos de la OECD, el cual yo estuve coordinando, y es así como me capacité en la OECD en Francia, para poder entender por qué algunos alumnos tienen mejores aprendizajes, digamos, alrededor de quienes tienen más y menos recursos económicos para el área educativa. Está con nosotros al banquillo el especialista en temas educativos, Denis Cáceres. Hacemos una pausa y ya volvemos. Seguimos al banquillo con el doctor Denis Cáceres. La escuela bilingüe y la escuela privada, ¿cómo se van a ver afectados? Porque no todos los padres de familia, ante la situación económica que se enfrenta, tendrán la capacidad de sostenerles de cara al mes de agosto, septiembre, que arranca su periodo de clases. Debemos decir que ellos ya están prácticamente finalizando, les quedarán clases
en mayo y pocos días de junio, doctor. Sí, Chendo. Quiero decirle que el tema de la escuela bilingüe y la escuela privada en este momento es realmente serio. Este es un problema muy serio donde no se habían visto en los últimos 100 años en este tipo de problemas. La escuela bilingüe, la escuela privada y bilingüe tiene aproximadamente 250.000 de alumnos a nivel nacional, que es casi un 15% de toda la cobertura a nivel nacional. O sea, es algo muy significativo en cantidad de alumnos, en cantidad de docentes. Docentes podrían andar en unos 20.000 a 25.000 docentes. Lo que está pasando con las instituciones privadas es que algunas instituciones, ya la crisis, así como le pegó a las empresas, ya le pegó directamente a las escuelas. Entonces muchas escuelas estaban operando con 30 o 40% del pago que estaban haciendo los padres de familia. La mayor parte de los padres de familia en muchos centros educativos no ha pagado 2-3 meses, y las escuelas viven principalmente de lo que pagan los padres de familia. Esto ha provocado de que haya despido de profesores, haya despido de aseadoras, despido de personal de servicio, de guachimanes, y esto está provocando de que muchos alumnos estén fuera de la educación virtual que están dando las escuelas bilingües, las escuelas privadas, porque la crisis ya les pegó, y eso está provocando de que muchos alumnos van a tener que retornar al sistema público, y muchos docentes se quedarán sin empleo, y muchas escuelas privadas van a tener que cerrar si no se hace nada para ellos, Chendo. O sea, el tema es realmente serio en la educación privada, pero como la Secretaría de Educación tiene más, responsabilidad en lo técnico pedagógico y no en el área operativa financiera, entonces las escuelas privadas tienen un pie en la empresa privada y el otro pie en la Secretaría de Educación. Y esta vez sí realmente les está pegando duro esta situación, porque realmente están siendo muy afectadas debido a la crisis del coronavirus en Honduras. ¿Cómo superar la crisis? ¿Qué sugieren para ambos sectores, tanto el maestro y los propietarios que están del lado A, vamos a decir, frente a los padres de familia que están en el lado B? Si aquí es de complementariedad entre ambos, primero para no dejar morir la escuela privada y también para tener una mejor educación para el que puede, desde luego. Aquí tiene que haber comprensión de ambos, de los padres y de la gente que administra la escuela o de los dueños de la escuela. Flexibilizar, perdón doctor, flexibilizar pagos para quienes han estado al día podría ser una opción, o ligeras reducciones por aquello de no utilizar bus, de no tener el gasto de energía en el término que sí lo tenían antes, incluso de aseo, gasto en servicios públicos básicamente. Sí, lo mejor que podría pasar ahorita, Chendo, es que se pueda flexibilizar este tema de los pagos, que tiene ahogado a la escuela porque no está recibiendo lo que el padre de familia pagaba, ¿sí? Pero también está ahogando al padre de familia porque está viendo que la inversión de un año escolar se está perdiendo, porque en los últimos 2-3 meses no ha podido pagar. Aquí tiene que haber un equilibrio y tratarse de una manera muy responsable este tema, porque no es posible también que la escuela privada muera porque es una empresa, por un lado, porque tiene empleos, porque hay gente que vive de eso, y definitivamente no puede cerrar. Pero cuando usted cierra una escuela y se olvida del tema financiero, a quien le pega directamente es a los alumnos. Entonces, un momento que es el último parcial, donde los padres no han pagado 2 o 3 meses, y dejar que los alumnos pierdan el año porque no han pagado 2 o 3 meses, tampoco es justo. Entonces aquí se tiene que buscar definitivamente un arreglo entre el padre y la escuela, pero apoyados por el Estado, Chendo, porque ambos, así es muy desigual la relación entre el dueño de la escuela y el padre de familia. Tiene que haber un intermediario, y en este caso tiene que ser el Estado al más alto nivel, para que las escuelas privadas no se mueran y tampoco el padre de familia va a perder su inversión porque su hijo ya estaba a punto de terminar el año escolar, y en los últimos 2 meses que no ha podido pagar, el niño está fuera de todos los beneficios de la escuela. O sea, es un tema que hay que analizarlo
en ambas vías, de ponerse en los zapatos del padre de familia y en los zapatos del dueño de la escuela que ya no puede operar. ¿Cuántos jóvenes se podrían ver afectados con su retiro en base a los números que han ustedes cuadrado? Estamos hablando de unos 30,000 niños que pueden salir del sistema privado y regresar al sistema público si no se hace nada. ¿Y el sistema público tiene capacidad para recibir estos 30,000 o quizás 40,000 muchachos que dejarán la escuela privada? ¿O los puede llevar también al colapso del otro lado? Lo que puede pasar, Chendo, es que como la escuela pública no los puede recibir porque tienen un horario anglosajón, tienen que esperar que pase todo este año y volverse a insertar en el siguiente año. O el sistema educativo abrirles una puerta y reinsertarlos en este momento, como por ejemplo en el programa TPA. Pero realmente estos alumnos que eran del sistema bilingüe y que se pueden ir del sistema privado, es difícil insertarlos en el sistema público porque hay un traslape, ahí hay un enorme problema. Por eso se tiene que dar una solución de reinsertarlos en el sistema y lo mejor que podría pasar es que la escuela privada no los deje ir y buscar un acuerdo con el padre de familia o con un intermediario, que en este caso tiene que ser el Estado, para que estos alumnos no sufran este problema. Hay que ponerse a pensar también que los alumnos que están en el sistema privado son hondureños también, son hijos de taxistas, de personas que trabajan en los buses, de personas que trabajan en los maquilas, en los medios de comunicación, o sea, también son hondureños, y en tiempos de crisis, entonces tenemos que ayudarles a todos. ¿Cuál es el gran reto de los docentes del país, doctor Cáceres? Ahora que se ha suspendido el sistema educativo público, que es el que se ve más afectado de cara a ese retorno que ya se anhela para no dejar perder este 2020 en materia educativa. Sí, el docente no estaba preparado para esto, Chendo, y yo creo que los técnicos tampoco estábamos preparados para esto. El docente es formado para una educación presencial y la didáctica que se desarrolla en la pedagógica y la didáctica que se desarrollaba en las escuelas normales a través de la simulación de clases es justamente para trabajar cara a cara con el estudiante, no para utilizar metodologías alternativas. Entonces, todos los profesores fuimos formados bajo el paradigma de educación presencial, cara a cara, y aprender a desenvolvernos cuando tenemos los alumnos enfrente, a desarrollar material didáctico, estar en interacción directa con ellos, trabajar las emociones de manera directa, pero en este caso que los alumnos ya no los tienen y que tienen que utilizar otras herramientas como la tecnología, como plataformas, como software especializado, entonces el profesor entra en un problema de reinvención. El profesor tiene que reinventarse en este momento y lo tiene que hacer solo, no hay de otra manera, porque las circunstancias cambiaron. Y definitivamente también la universidad pedagógica, principalmente, que es la que está formando docentes, la Universidad Autónoma con la carrera de pedagogía y de psicología y algunas otras carreras que tienen orientadas al área de educación, tienen que trabajar la didáctica de la educación virtual de manera obligatoria o de la educación de metodologías alternativas, porque esta pandemia puede ser que la tengamos ahorita, puede ser que regrese o puede ser que llegue otro tipo de crisis, pero definitivamente necesitamos cambiar la formación del docente donde se incluya la didáctica de la educación alternativa, de la educación virtual, porque los profesores no estábamos listos para trabajar de manera virtual cuando fuimos formados con otro paradigma. Doctor Denis Cáceres, muchas gracias. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche a propósito de este cierre amparados en la tecnología, desde la comodidad de su hogar y nosotros aquí en el estudio hablando del tema puntual de la educación pública en Honduras y abordando también el tema de la educación bilingüe y privada. Nos hemos quedado sin ir muy a fondo en el tema de la educación superior porque para ello tendremos espacio en otros programas para profundizar cómo se está desarrollando también el sistema educativo a nivel de las universidades en Honduras. Doctor, muchas gracias. Es un placer haber estado con usted, Chendo, y siempre estoy a la orden
para lo que yo le pueda servir al sistema educativo hondureño o al país. Siempre estamos a la orden. Bueno, y nosotros nos despedimos de Al Banquillo luego de la participación del doctor Denis Cáceres, especialista en materia educativa, recomendándoles que utilicen la mascarilla. Con el uso de la mascarilla me protejo yo y les protejo a ustedes. Así evitamos el contagio del coronavirus. La mascarilla es nuestro escudo. Por su sintonía, Al Banquillo, muchas gracias.